Entonces, sobre este punto estaremos trabajando hoy. Una de las ideas iniciales es que nosotros podemos motivar a los estudiantes justamente para que ellos procuren entender cuáles son las aplicaciones y luego hacer el salto desde lo práctico, desde lo aplicable hacia lo teórico, lo conceptual, lo operacional, el manejo de las propiedades y algunos teoremas que pueden involucrarse en este tema o en esta temática. Entonces, uno de los aspectos esenciales que podemos considerar es eso. Si nosotros acercamos el conocimiento al estudiante y hacemos una enseñanza de matemática realista, como se denomina en términos didácticos, pudiéramos captar de mejor forma la atención del estudiante. Entonces, hemos llamado a nuestro encuentro de hoy la lente logarítmica. Y es que precisamente vamos a explicarles a esos estudiantes cómo esas matemáticas pueden ayudarnos en la comprensión de muchos fenómenos. Algunos de ellos de la cotidianidad y otros de un orden un poco más abstracto, más profundo inclusive. Entonces, inicialmente, bajo este término, la lente logarítmica, vamos a introducir algunas de sus. Esta temática permite abordar una diversidad de fenómenos de orden natural, de orden químico, de orden económico, financiero, porque de alguna manera muchos de esos procesos tienen un nivel de crecimiento muy elevado o de decrecimiento muy elevado, donde tanto la función logarítmica como la función exponencial pudieran servirnos de referencia para su comprensión y para su estudio. Por ejemplo, podemos hacerles saber que una función logarítmica nos permite determinar cómo el motor de un avión puede generar un nivel de contaminación sónica que pudiera afectar nuestro sistema auditivo. También podemos mencionarles que las ondas sísmicas tienen un comportamiento logarítmico, por tanto, su intensidad puede ser medida precisamente a partir y eso depende del comportamiento logarítmico. También, por ejemplo, en el área de química, porque en una simple gota de agua podemos encontrar comportamientos logarítmicos en cuanto al crecimiento de bacterias o en cuanto al pH, y todo eso se lo podemos hacer saber en un inicio, sin profundizar en los conceptos, pero sí hacerles ver que en nuestra vida diaria todos estos elementos se están concentrando permanentemente. Por ejemplo, podemos responderles algunas inquietudes sobre por qué la fórmula se expresa de esa manera. Antes de pasar a la profundidad conceptual, pudiéramos aclararles por qué, por ejemplo, la B, que es la base, tiene ciertas características y no puede ser negativa. También podemos explicarles el por qué la X también debe ser un argumento estrictamente positivo. Y luego de ello, comprender qué significa realmente el valor que se obtiene en una calculadora, por ejemplo, cuando introducimos los datos y, por ejemplo, nos indican que tenemos un valor de 4. ¿Qué significa realmente ese 4? Entonces respondemos a ciertas preguntas y es a qué exponente debo elevar precisamente la base para obtener esa realidad X que estamos estudiando. Entonces, sobre esta base, podemos seguir avanzando y hacerles saber que hay una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a ondas sonoras, tenemos un comportamiento logarítmico que es el que precisamente representa el manejo de estas ondas y su impacto dentro de nuestro sistema auditivo. Por eso, esa intensidad acústica, pues precisamente nos permite descubrir que hay ciertos umbrales, como por ejemplo el umbral del silencio y también posteriormente el umbral del dolor. Entonces es ir reconociendo cómo todos estos elementos se comportan de una forma logarítmica y su estudio permite determinar la posibilidad inclusive de daños irreversibles en el cuerpo humano. También pudiéramos aclarar otros aspectos, por ejemplo, distinguir lo que es el concepto de intensidad del concepto de presión sonora. Porque cuando duele el oído, justamente porque estamos percibiendo un sonido en un nivel muy alto, pues es porque la presión también sobre el tímpano ha aumentado a un nivel peligroso. Y entonces podemos indicarles a ellos que tenemos ciertos límites de tolerancia y que también existen ciertas unidades de medida
que difieren, depende de lo que estemos midiendo, que nos permiten ubicar los valores peligrosos. Entonces, poco a poco podemos ir adentrando, no solamente en la utilidad, sino en otros aspectos como las unidades de medición, los puntos límites de peligro para el humano, y avanzar en el área de la química. Aquí, por ejemplo, el pH tiene un comportamiento que tiene digamos, una función subyacente, que es la función logarítmica, que permite determinar cómo nos balanceamos entre lo ácido o no, dependiendo de su pH. La neutralidad ubicada en un punto específico, con un pH específico, y luego, si es ácido o no, ubicándolo en esa respectiva balanza. Y detrás de esa balanza hay un comportamiento logarítmico también. Es bueno distinguir realmente cuál es la diferencia entre un pH 4 y un pH 5. ¿A qué se refiere realmente esa variación en la unidad que estamos considerando? Entonces, esas unidades cambian, pero su efecto como tal puede ser explicado numéricamente a partir del logaritmo. Por supuesto, también los daños en la corteza terrestre y en las estructuras superficiales en función de la intensidad de un sismo, donde una unidad o dos unidades pueden ser, digamos, de una amplia magnitud, porque aun cuando en la escala pareciera no mayor cosa, entre 3 y 4 realmente la amplitud es 10 veces mayor o 100 veces mayor en el caso de que sean dos unidades. Y entonces por eso distinguimos que, por ejemplo, cuando la amplitud en cuanto a esa intensidad es 100 veces mayor, es porque en las unidades de medición se ha pasado en dos unidades, por ejemplo, de 3 a 5. Y de allí pudiera pues establecerse una relación sobre la posibilidad de que sea más o menos devastador. Y utilizando lo que es la transdisciplinariedad, podemos ubicar aspectos de la geología, porque mientras más cercano a la superficie esté, entonces el daño puede ser mayor. Y todo eso, pues, no solamente es la cultura general, la cultura sísmica, sino también pues, la relación entre las diferentes variables que componen el fenómeno. En el área de finanzas, por ejemplo, podemos comentarles que cuando nosotros hacemos inversiones, ya sea porque estamos haciendo un préstamo bancario o queremos ganar en una bolsa de valores, todo depende de la situación que queramos utilizar. También allí hay comportamientos logarítmicos que permiten determinar el interés compuesto. Por ejemplo, también en economía, los puntos de equilibrio. Es bueno conocer hasta qué punto se alcanza o no ese equilibrio en cuanto a al costo y a las ganancias, a los ingresos que se tienen después de haber hecho una inversión específica a nivel de industria. Entonces, allí puede ser muy útil esta función. En cuanto a la manera como se puede aplicar, podemos comentarles que realmente lo que ellos hacen, los logaritmos, es simplificar muchas veces estos resultados, porque no necesitamos hacer cálculos grandes, sino que con fórmulas ya establecidas, entonces podemos hacer los cálculos determinados con procedimientos de orden operacional muy simple. Recordándoles, por ejemplo, que muchas veces nuestras variables se encuentran en la parte superior en un exponente y para poder bajarlas, por llamarlo de alguna manera, para su respectivo despeje, entonces aplicamos los logaritmos. Por eso los logaritmos son valiosos al momento de poder despejar en aquellas ecuaciones que presentan la variable de interés en el exponente. Por ejemplo, en este caso que se muestra, que es un caso de finanzas. También, por ejemplo, en el caso de la biología, les podemos comentar que allí se presentan aplicaciones claramente visibles en cuanto al incremento de una población de bacterias, porque estos son comportamientos exponenciales o logarítmicos, depende de la velocidad de reproducción. En el área de la medicina, por supuesto que también tenemos aplicaciones muy interesantes, no solamente cuando se va a aplicar químicos para el tratamiento de cierta enfermedad en función de la masa corporal del individuo, sino también para la creación de ciertos componentes o de ciertas medicinas propiamente dichas. Podemos mencionar, por ejemplo, que en el área de la informática también es aplicable, pero en este caso se nos pide, por ejemplo, que si estuviésemos haciendo una búsqueda binaria y queremos determinar en cuántos pasos podemos obtener cierto valor, pues justamente cuando nosotros hacemos una separación en dos de los datos,
Si tenemos 1024 archivos inicialmente, al separarlo en dos, vamos a tener 512. Al volverlos a separar, tendríamos 256. Y cada vez que se reduce, entonces llegamos a la posibilidad de que finalmente encontremos el archivo de interés. En informática se puede trabajar así como también se puede trabajar en matemática para la obtención de la raíz de una función que puede ser una función extraña, pero separamos la gráfica en dos y vamos estudiando por secciones la posibilidad de que allí se encuentre la raíz. Y detrás de todo esto, pues hay un comportamiento de orden logarítmico. También podemos establecer no solamente las áreas o disciplinas, sino también ciertas escalas de las funciones que se miden. Por ejemplo, generalmente en acústica nosotros hacemos mención a los decibelios, pero también tenemos que decirles a ellos en cuánto varían las unidades en esas escalas. Entonces, generalmente, lo que esto significa es que cuando estamos en el área de la acústica, pues la energía se multiplica por 10 cada vez que nosotros observamos un cambio en la escala. Cuando estamos en química, el pH generalmente pues varía en unidades, más o menos 1, depende de si voy subiendo o voy bajando, si voy de 6 a 7 o voy de 4 a 3. Entonces, eso lo podemos averiguar de esa manera. En sismología, por supuesto, determinar exactamente la magnitud, pues, que es el término que se le aplica a la escala, y también esas unidades en qué escala se pueden estar midiendo. Y en informática, como les estamos diciendo, pues la búsqueda de binaria que se mide por pasos. ¿Cuántos pasos deben realizarse para poder obtener un valor específico o encontrar un archivo específico dentro de un mundo de datos que estemos manejando? Así, por supuesto, lo que logramos es inicialmente darles a entender a ellos que vamos a tener una serie de informaciones que están vinculadas con procesos que pudieran manejar muchos datos, pero que podemos transformar apropiadamente haciendo uso de la función logarítmica y también más adelante de la función exponencial. Bien, dicho esto, entonces podemos observar la segunda aplicación, porque si ya hemos conversado sobre cuáles son sus aplicaciones, entonces en un segundo momento podríamos llevar a la práctica estas explicaciones. Podemos entonces hacerles ya en clase, una vez que se introduzca todo lo naturalmente relacionado con la aplicación de utilidad en la vida diaria, pues todo lo que se refiere a la parte conceptual, introducimos el concepto, les damos a entender algunos ejercicios, volvemos a repasar cuáles son las aplicaciones en las áreas específicas y comenzamos entonces a desarrollar algunos ejercicios. Por ejemplo, medir la intensidad del sonido, que sabemos que se mide en decibelios, le introducimos a modo de información la fórmula, les enseñamos a manejar la calculadora, ¿sí? Para poder procesar, y luego la interpretación adecuada, porque muchas veces el desconocer el peligro que representa para el humano unos decibelios por encima de cierto nivel, pues pudiera ser una causa de enfermedad auditiva. Podemos hacer referencia, como ya les indicaba, a los procesos vinculados con la química, hacer las mediciones respectivas y entender por qué se refleja este 3, qué significa el 3 y qué diferencia habría entre un pH de 3 y un pH de 4 en una sustancia. Entonces, no solamente es el cálculo, es la relación en la vida real. ¿Qué significa eso? Y luego llevarlo, por ejemplo, a aplicaciones, haciéndoles ver que eso influye en el análisis de agua, también en la producción de alimentos, en algunos procesos vinculados con la agricultura y demás. Explicamos nuevamente, como ya lo hemos dicho, la magnitud de los sismos a partir de estas relaciones numéricas. Les podemos explicar un proceso relacionado con finanzas y con la introducción respectiva de sus fórmulas. Luego de eso, vamos al campo de la medicina, de la biología. Siempre todo lo que le hemos vinculado como motivación, expresarlos acá a partir de un ejercicio práctico. Luego de medicina podemos ir nuevamente a la parte de informática para que ellos verifiquen por qué. Y luego sí podemos ir a la actividad didáctica. Entonces, por ejemplo, entre estos casos mencionados, uno de los más fáciles para nosotros manejar en el aula es la medición de la contaminación sonora. Entonces, la medición se puede hacer precisamente a partir de la intensidad, porque la intensidad siempre va a tener un punto límite que es el que va a afectar la parte acústica de la. Entonces, tendríamos que tomar la intensidad de referencia, tendríamos que establecer cuál es la fórmula justamente que ya se había colocado en uno de los primeros ejemplos, y luego se manifiesta el resultado. Pero realmente, más allá del resultado,
pues tendríamos que hacerles algunas preguntas. Entonces, una de las preguntas que les podemos formular es precisamente por qué no sería conveniente utilizar una escala de carácter lineal para representar las intensidades sonoras. Entonces, ellos tendrían que o bien recurrir a búsquedas un poco más profundas o tratar de interpretar desde un punto de vista gráfico el por qué no sería conveniente. Y así podemos establecer algunas preguntas. Ahora, ¿qué actividad se puede sugerir? Una actividad sencilla, por ejemplo, es precisamente conformar ciertos equipos de trabajo y entonces asignar al azar algunos temas, por ejemplo, el pH de ciertas sustancias domésticas o la intensidad del sonido en el entorno escolar donde nosotros nos encontramos. Puede ser el crecimiento de una inversión o la vida media de una sustancia radiactiva. Cualquiera de esos temas en virtud del número de equipos que tengamos conformados. Y luego se le pide, entre otras cosas, por ejemplo, realizar una descripción del fenómeno, cuál sería la fórmula logarítmica utilizada. Para eso vamos a investigar precisamente, explicar adecuadamente cada variable, inclusive cuáles son las unidades apropiadas, que ellos nos muestren un ejemplo numérico y que hagan su respectiva gráfica. Y cuando llegamos acá, entonces nos preocupamos porque pareciera que hasta los momentos tenemos muy poca información para ir a esto. Y ya les voy a indicar que realmente no. Podemos hacer una gráfica logarítmica de un modo muy sencillo aplicando un programa específico que les voy a mostrar. Y así como eso, se pueden hacer otras actividades y finalmente se les puede proponer a ellos que tengamos, por ejemplo, un producto sugerido, que es una infografía, una presentación o una guía a la cual ellos denominan los logaritmos detrás de los fenómenos cotidianos. Entonces, una vez que ellos nos muestren eso, tendríamos condensados esos elementos. Ahora bien, les estaba comentando que justamente una de las situaciones que nos pueden preocupar es la elaboración de la gráfica. Nosotros no manejamos en la actualidad los papeles de orden logarítmico como antes se hacía. Entonces, lo que podemos hacer es ubicar justamente otro tipo de situaciones, por ejemplo, tratar de hacer el uso de ciertas aplicaciones. Y yo les voy a indicar, ya porque en este momento necesito compartir justamente donde aparece la aplicación. Yo le doy un momento, por favor. Para acá. Compartir una aplicación. Aquí mismo, o la otra. No, porque vamos a este. Necesito compartir. Ok. Compartir, voy a compartir. Directo. Ok. Y voy a compartir, busco ventana. Y busco aquí la tenemos. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos con esto. Compartimos ahora esto, así porque ahora tenemos que regresar a la. Bien, entonces creo que ya tenemos en pantalla justamente el programa que les estaba indicando. Como ustedes ya les hicieron la primera parte de motivación y en un segundo momento hicieron ejercicios y en la tercera fase de la clase estamos ya desarrollando una infografía, allí tenemos la necesidad de hacer un planteamiento gráfico y eso es lo que de repente pudiera preocuparnos. Entonces podemos sugerirle dos programas específicos a los estudiantes. Yo podría sugerirles inicialmente Symbolab, que es muy manejable, es muy sencillito. Y allí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, ustedes se van a la parte de gráficos. Luego colocan más para que puedan mostrarse en la parte izquierda todos los gráficos que están ya en pantalla, en el menú disponibles. Pueden desplazarse hacia abajo hasta que consigan la función exponencial y logarítmica. La primera, la logarítmica es la segunda, la que tenemos acá. Aquí tenemos dos opciones, una que sería hacer la gráfica de un logaritmo directamente o en su defecto, hacer la gráfica de una ecuación logarítmica. Sin embargo, si ustedes se van a esta segunda opción que dice ecuación logarítmica, también pueden resolver directamente o graficar una función sin que sea una ecuación. O sea, están las dos, allí sí están las dos disponibles. Entonces, si ustedes aplican, por defecto, ella les va a mostrar a ustedes una ecuación que está allí. Ellos les van a decir, usted aquí puede resolver ecuaciones de esta naturaleza, logaritmo de base de un argumento igual a un número. Y si ustedes observan y quieren saber, por ejemplo, qué pasaría con este valor, el estudiante lo puede hacer a mano, ¿sí? Y cuando venga para acá, puede confirmar el resultado. Entonces,
De acuerdo a esto, ¿cuál sería el valor, por ejemplo, donde se corta el eje de las X? Ustedes pueden desplazar, se oprimen, van moviéndose poco a poco hacia la izquierda para poder encontrar el valor y allí pues, pueden obtener el punto respectivo de corte. Claro, como en este caso es un valor bastante alto, ustedes tienen que desplazarse hasta que encuentren allí este valor. Luego, si ustedes quieren, por ejemplo, minimizar o maximizar, también lo pueden hacer con el botoncito de la parte derecha, porque allá aparece un más y un menos y lo pueden hacer. Aquí ustedes van a resaltar, en el caso de los estudiantes, que esta función va a presentar una asíntota y pueden introducir ese concepto de una manera muy natural. La asíntota, que sería la línea que pasa muy cerca, pero que realmente no es cortada por este gráfico. Ok, ahora vamos a suponer que ustedes quieren hacer otra gráfica. Una opción inicial es eliminar esta de pantalla. Aquí hay un ojito que dice ocultar. Ustedes pueden ocultar y pueden hacer otra. Entonces, vamos a colocar otra. Para poder escribirla, ustedes se van a desplazar a este icono de color rojo, que es un teclado de funciones matemáticas, lo oprimen y allá aparecen las diferentes alternativas, integrales, derivadas, valor absoluto, trigonométricos, allá aparece todo. Como estamos en el caso de los logaritmos, entonces, por favor, la tercera ubicada precisamente es esta, logaritmos. Cuando ustedes lo opriman, van a observar que allí van a aparecer las dos. Van a aparecer el valor como tal. Aquí apareció doble. Permítanme para poderlo borrar porque oprimí dos veces y entonces apareció en la parte de arriba. Vamos a borrarlo aquí porque este no es aquí. Es la segunda. Es aquí. Entonces aquí cuando ustedes opriman, les aparecen las dos. La de la base y la del argumento. Entonces ustedes le pueden colocar, vamos a suponer que estamos trabajando con logaritmo base 3, por decir algo. Base 3. Aquí tendríamos ubicarnos exactamente en el rectangulito correspondiente. Luego aquí, por ejemplo, le podemos colocar la X con otro valor. Supóngase X-4 o X-3, cualquiera. Y si ustedes la quieren colocar, que lo escribió, entonces aquí lo tenemos. Y luego aquí vamos a colocarle que es, por ejemplo, igual a cierto número. Entonces aquí, si ustedes la quieren sola, si no la quieren resolver como ecuación, esta sería la figura que es de color azul. Ustedes vienen para acá y entonces aquí lo tienen. Bien, entonces aquí lo tenemos. Esta es la figura. Aquí está el punto de corte y si desean buscar exactamente el valor de intersección, entonces aquí lo tienen. Se ubican sobre él y él les da la intersección. Obviamente en esta parte no hay intersección, porque la línea justamente representa una asíntota vertical. Y esas son algunas de las cosas que nosotros podemos ir mencionando. Bien, así podemos ir haciendo otras. Ustedes pueden ir variando. Por ejemplo, en este caso se hizo una ecuación en el color morado, una gráfica, no ecuación, sino una gráfica en el color naranja y una gráfica en el color fucsia. Entonces aquí cada una de ellas pues fue cambiando su respectivo comportamiento. Cada vez que quieran oprimir para no verla, entonces van al ojito, colocan ocultar. En este momento no hay ninguna activa, entonces van a la segunda, por ejemplo, si ustedes quieren la segunda y la quieren observar, activan el ojito que aquí está. En cada uno de los elementos, ustedes pueden apreciar la respectiva asíntota y el punto de corte. Así lo pueden hacer, desactivan este ahora, van a la siguiente, se ubican en la siguiente y le colocan entonces ahora, activo el ojito, aparecen los dos, fíjense que esta tiene dos puntos de corte. Aquí ustedes pueden aprovechar para introducir el hecho de que una función logarítmica sí puede asumir valores de X negativos. Todo depende del argumento. Si el argumento es X solo, no puede ser negativo, pero como en este caso el argumento es 2X más 3, resulta que los valores que están acá hacen este argumento positivo. Por tanto, sí hay gráfica en esa parte, en esa zona. Entonces es bueno para poder introducir todos esos aspectos. Y también podría servir para introducir otro aspecto, por ejemplo, en este caso, es el hecho de que puede ser decreciente o puede ser creciente, puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. Y todo eso depende del comportamiento de la base. Cuando la base está entre 0 y 1, generalmente el comportamiento es decreciente.
siempre que esté al lado derecho de la asíntota. Cuando se pasa al lado izquierdo de la asíntota, cambia a creciente, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, también con esto le damos a entender que no necesariamente una función tiene que estar hacia el lado derecho creciendo. Puede crecer por el lado izquierdo o inclusive puede ser decreciente. Una decreciente, por ejemplo, podría ser esta misma, pero con la X positiva. Cuando la X es positiva y el valor de la base está entre 0 y 1, pues entonces allí sí sería decreciente y entonces sería no cóncava hacia arriba como esta, sino cóncava hacia abajo. Y todos estos juegos pueden hacer ustedes precisamente utilizando pues esta experiencia gráfica o esta experiencia numérica. Entonces esta es una de las primeras situaciones que se pueden presentar. ¿Para qué otra situación me puede servir este singular? Para estudiar las exponenciales también, inclusive para resolver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Ahora, ¿qué sucede? Para que ustedes puedan resolver una inecuación logarítmica, yo les recomiendo que primero, antes de venir acá, le manejen lo conceptual con los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer algo. Voy a dejar de compartir para mostrarles en un momento otro material. Permítanme un segundito. Vamos a compartirle una aplicación donde aparece cómo resolver las gráficas. Tenemos esta. No, aquí en este. Y vamos a la ventana del TV. Vamos a compartirla para que podamos observarla. Bien, en este caso, fíjense, yo les sugiero movernos entre los gráficos de la computadora y entre los gráficos manual, plasmando todos estos detalles en el cuaderno. En el cuaderno nos va a interesar lo conceptual, por ejemplo, que si bien la función puede ir creciendo o puede ir decreciendo, yo puedo confirmar a partir de una aplicación lo que estoy desarrollando. Y no ver el error como algo punitivo, algo tipo castigo, sino confirmar que el error es algo que nos permite crecer, que nos permite avanzar, quizás consolidando un poco más lo contextual, lo conceptual, lo teórico. Entonces, en este sentido, pues siempre es bueno que tengamos esa posibilidad pues, de concentrar lo procedimental en función de una nitidez conceptual por parte del estudiante. Entonces, aquí yo siempre he manejado fundamentalmente 3 pasos para determinar los elementos esenciales de la gráfica y un cuarto paso para confirmar el comportamiento, si va creciendo o va decreciendo. Entonces, el primer paso es determinar cuándo el argumento es mayor que 0. Por supuesto, sabiendo exactamente que el argumento es lo que está encerrado dentro del paréntesis, hago una valoración de cuándo es mayor que 0 y allí va a estar el dominio. Luego, tomo el argumento, lo igualo a 0 y allí está la asíntota vertical. Recuerden que en el gráfico habíamos observado unas asíntotas, pero no sabíamos inicialmente de dónde salían. Bueno, porque el argumento cuando se hace 0, allí presenta una asíntota vertical. Y luego, cuando el argumento se hace 1, allí están los cortes o el corte, porque puede ser uno solo, con el eje de las X. Pueden ser 2 cuando el argumento es de orden cuadrático, por ejemplo. Y luego, entonces, sí tenemos que confirmar justamente cómo es el comportamiento, si va a ir creciendo o si va a ir decreciendo. Entonces, por ejemplo, si el argumento fuese solamente X, si la X es estrictamente positiva, pues estará en este lado, ¿sí? El argumento, cuando se hace 1, bueno, aquí está justamente en 1 y allí está cortando. Y cuando se hace 0 ese argumento, acá tenemos la asíntota vertical. Cuando se trata de una base mayor que 1, crece, y cuando se trata de una base entre 0 y 1, decrece. Entonces son los conceptos iniciales. ¿Y cómo lo vamos a aplicar en un ejercicio? Por ejemplo, podemos hacer esto. Tenemos acá un logaritmo de base 4 y un argumento que no es tan común, que es 3x menos 11. Entonces, primer paso, resolvemos esta ecuación. Cuando es mayor que 0, la respuesta es mayor que 11 tercios. Entonces, justamente cuando la x es mayor que 11 tercios, allí vamos a trazar nuestro gráfico. ¿Cuándo se hace 0 el argumento? En 11 tercios. ¿Qué vamos a tener allí? Una asíntota vertical. ¿Cuándo se hace 1? En x igual a 4. ¿Qué va a haber allí? Un corte con el eje de las x. Y con esos 3 elementos ya sé que el dibujo va de 11 tercios a la derecha, que en 11 tercios vamos a tener una asíntota vertical y en el punto 4 vamos a cortar el eje de las x. Vamos a definir ya el comportamiento. ¿Crece o decrece? Entonces,
Como la función es de esta naturaleza y la base es mayor que 1, sospechamos realmente que va creciendo. Pero si el número que acompaña la X es positivo, exactamente va creciendo. Entonces, sospechamos que crece por este 4, pero en efecto, como el 3 es mayor que 0, sí va creciendo. Y eso me permite hacer el trazado de la gráfica. Entonces, de 11 tercios a la derecha hacemos el gráfico. En 4 tenemos un punto de corte. En 11 tercios tenemos la asíntota. Y va creciendo porque la base es mayor que 1 y el 3 es positivo. Entonces, esa sería una primera aproximación a la graficación de las funciones. No es difícil, son 3 pasos muy sencillos. Es difícil que consigan estos pasos en los libros de cálculo porque generalmente los libros introducen son las ecuaciones. De modo directo no explican los comportamientos. Y muchas veces creemos que el comportamiento solo va a la derecha y esto nos permite descubrir que existen otras posibilidades. Un segundo ejemplo, para que ellos también descubran que el negativo no tiene por qué ser motivo de miedo, está en este ejercicio. El argumento tiene un menos, pero eso no va a ser mayor problema. Vamos a visualizar. Primero, preguntamos cuando el argumento es mayor que 0, hacemos los respectivos cálculos y fíjense que la respuesta es de 14 tercios hacia atrás. Menores que 14 tercios. Nuestro dibujo va a ir hacia atrás, hacia el lado izquierdo. Luego, preguntamos que cuando es 0, significa que en 14 tercios vamos a tener nuestra asíntota vertical. En tercer caso, ¿dónde estaría el punto de corte con el eje de las X? Igualamos a 1, aquí lo tenemos en 13 tercios. Ya tenemos los 3 elementos esenciales. Ahora vamos al comportamiento. ¿Crece o decrece? Es la pregunta. Entonces, las funciones de esta naturaleza, la base A es 6, creo que va subiendo, que va creciendo, pero observo el acompañante de la X, es negativo. Entonces, mi sospecha inicial no se cumple. Aunque sospechábamos que era creciendo, el menos hace que se cambie el comportamiento y ahora sea decreciente. Por tanto, el comportamiento en este caso va a cambiar y va a ser decreciente. Aquí lo tenemos. Entonces está el dibujo de 14 tercios hacia atrás, justamente en 14 tercios una asíntota, punto de corte en 13 tercios y el comportamiento decreciente. Y esto es una gráfica que difícilmente ustedes van a conseguir en un texto que está dirigido a bachillerato, pero que les da una noción fundamental para que ellos puedan comprender el comportamiento de ciertos fenómenos y también una aproximación a los contenidos que van a ver en los primeros semestres de nivel universitario. Entonces son diferentes situaciones que se pueden presentar. También aquí podemos introducir lo que es la fórmula de cambio de base, porque recuerden que nuestras calculadoras generalmente no la manejan. Si ustedes van a la figura, aquí encuentran un punto que será importante reconocer cuál es su valor. En símbolo, cuando ustedes opriman sobre el puntito, les va a dar la altura. Pero ¿cómo buscar esa altura de manera manual? ¿Cómo hacerlo con nuestras calculadoras? Entonces, si la calculadora no tiene la fórmula de cambio de base directamente, pues entonces podemos aplicar esta fórmula donde se ubica el logaritmo en una base conocida, por ejemplo, el logaritmo de L o B, base 10, o LN, base E, en ambos lados. Colocamos el 14 en la parte superior y colocamos la base en la parte inferior. Lo llevamos a la calculadora y eso nos da el valor que representa ese puntito de corte. Y entonces introducimos otro concepto que puede ser muy útil, sobre todo en problemas de física o en problemas de estadística ya en un nivel superior. Bien, eso sería entonces una primera parte de lo que son los procesos algebraicos que ustedes pueden manejar con los chicos a este nivel. Luego pueden hacer comparaciones, por ejemplo, después de que hagan los ejercicios, invítenlos a comparar, bueno, ¿qué pasa cuando una función tiene base mayor que 1 y el acompañante de la X es positivo? ¿Y qué pasa cuando la base también es mayor que 1, pero el acompañante es negativo? Entonces, en un caso saben que es creciente, en otro caso es decreciente, y de allí pueden surgir muchas preguntas de análisis. Siempre procuren que los ejercicios culminen con una conclusión en función de un proceso reflexivo. ¿Qué ha ocurrido cuando B es mayor que 0? ¿Qué ha ocurrido cuando B es menor que 0? Eso puntualiza un poquito más el contenido que se está impartiendo. También podemos analizar funciones que tengan bases fraccionarias comprendidas entre 0 y 1. Se supone que la base entre 0 y 1 lo que determina es el decrecimiento de la función. Entonces vamos a confirmarlo, establecemos dónde estaría el dominio. Entonces esto ocurre cuando es mayor que menos 9 medios. Nuestro dibujito va a estar de menos 9 medios en adelante. Luego ubicamos la asíntota vertical, como lo hemos venido trabajando. Ubicamos el punto de corte, que estaría en menos 4. Y luego vamos a la pregunta del comportamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Tenemos una base que es un tercio, que está entre 0 y 1. Sospecho que es decreciente. Y confirmo, si este número acompañante es positivo, en efecto es decreciente.
Sí, es 2. 2 es positivo, por tanto, en efecto es decreciente. Y ya puedo hacer mi trazado de gráfica. El dibujo va hacia este lado, el punto de corte está acá, la asíntota y va decreciendo. Y con estos 3 pasos ustedes pueden hacer cualquier tipo de gráfica. Inclusive, si ustedes observan alumnos muy destacados, grupos de trabajo, digamos, en un trabajo en equipo que sean bastante curiosos, ambiciosos en cuanto al deseo de conocer con mayor profundidad el tema, ustedes pueden invitarlos a que hagan entonces un cambio drástico, brusco en este argumento, que no trabajen con argumentos generales, que trabajen con una función cuadrática, por ejemplo, a ver qué ocurre, y los invitan a reflexionar para ver qué pasa en ese comportamiento, y si eso tiene sentido o no, y lo configuran y luego lo verifican en Symbolab. Por ejemplo, yo los puedo invitar a hacer un dibujo de esta naturaleza con un valor absoluto. Entonces, puedo imaginarme que el valor absoluto ya lo manejo, es así de esta forma, pero para averiguar cuándo esto es positivo, yo lo que les tengo que decir es que positivo, estrictamente positivo, significa que la línea de color verde no puede tocar el eje de las X, por tanto serían todos los números reales menos este puntito que es el vértice. Entonces serían todos los reales menos el puntito de corte que es 7/3. Si no visualizamos el puntito, podemos ir a Symbolab, confirmamos y regresamos para acá. Y allí tendríamos los aspectos relativos con ese comportamiento. Si son todos los reales menos ese, fíjense que al final vamos a obtener 2 bracitos. Porque como es una B, entonces vamos a tener 2 curvas. Entonces allí vamos a obtener 2 bracitos. Pero es una forma muy reflexiva, muy diferente a lo natural de poder aplicar este tipo de situaciones. Y luego también inclusive podemos abordar procesos un poco más complejos como las funciones cuadráticas, determinando, por ejemplo, cuándo esta función cuadrática es positiva para buscar el dominio. Bueno, sería este bracito rosado de la parte superior y este bracito. Significa que también son 2 curvas las que definen el logaritmo y en este caso estarían separadas. ¿Por qué hay un vacío? Eso es una pregunta de análisis muy sencilla. Si ustedes regresan, ese vacío proviene del hecho de que esta función tiene alturas negativas, imágenes negativas. Por tanto, como no está definido el logaritmo para números negativos, aquí no puede haber logaritmo solamente en los bracitos del lado derecho y del lado izquierdo, y por eso queda ese vacío allí. Yo les voy a dejar todo el material a disposición de ustedes para que ustedes tengan esa posibilidad de manejarlo. Antes de pasar a otro punto, quiero mostrarles un momentito otro aspecto que ustedes pueden utilizar. Se los voy a mencionar. Vamos a ubicarnos un momento para buscar otra aplicación. Ajá, aquí estamos. Vamos a meternos por aquí. Necesitamos ahora esta. Entonces, me estoy que este. Ujú. Compartir. Vamos a compartir una o la otra, porque ahora vamos con la tercera aplicación. Dedicarme. Ujú. Y vamos con Eso. aunque sí, porque vamos a borrarlo para el tercero, que sería este. Ejemplos prácticos. Ujú. Ahora sí lo tenemos en pantalla. Perfecto. Bien, fíjense que yo les comentaba que uno de los primeros aspectos que nosotros debemos considerar era la motivación del estudiante. Es decirle que en medicina se pueden aplicar logaritmos, en astronomía, en acústica, en química, pero también tenemos que considerar la posibilidad de confusión de muchos términos. Por ejemplo, impacto, presión acústica, intensidad. ¿Será que todo eso es lo mismo? ¿Será que confundimos intensidad con presión? ¿O en el fondo corresponden a los mismos conceptos? Entonces, muchas veces es bueno aclarar esos aspectos y también reconocer el apropiado uso de las unidades. Yo les recomiendo, por ejemplo, que como la parte acústica es muy sencilla de manejar, hagan comparaciones de experimentos sencillos en el aula y aprovechen no solamente el computador, sino los mismos celulares de los estudiantes. Entonces, allí, por ejemplo, podríamos considerar la posibilidad de manejar estas opciones con, por ejemplo, aquí tenemos diferentes situaciones acústicas, las mediciones aproximadas, hacemos algún ejercicio y les voy a decir cuáles puedo sugerir yo para efectos de comparación. Entonces aquí introducimos la fórmula, siempre es bueno reconocer la interpretación, la reflexión de ello, las preguntas de análisis, ¿sí? Siempre conviene establecer las preguntas de análisis
Por ejemplo, peligros de exposición al alto sonido en un trabajo. Por ejemplo, si yo trabajo con una motosierra, si yo trabajo en una fábrica de metalúrgica que tenga intensidades de sonido, las herramientas que se emplean, todo eso. Y luego entonces vamos al caso. Como nosotros no estamos en un espacio muy amplio de carácter industrial, solo estamos en nuestra aula, yo les podría invitar a los estudiantes a hacer uso de su teléfono celular y a buscar en su Play Store una aplicación que es el sonómetro. El sonómetro lo pueden ubicar por ese término en castellano o por Soundmeter o por Decibel X, porque son los términos por los cuales también aparece, y hacen uso de las mediciones en el cuaderno. No es una cosa muy complicada, se descarga fácilmente, no es muy pesado, y entonces con eso podemos, por ejemplo, ubicar en el espacio, en el aula, junto a la puerta, junto a la ventana o en la parte de atrás del salón, el sonómetro para que nos indique los sonidos, la intensidad. Y luego hacemos gráficas de barra para ir contrastando. Podemos ir a la biblioteca, podemos ir a la cancha, podemos ir a la puerta del colegio y entonces allí comparamos. Y con estos procedimientos podemos entonces establecer cuáles serían las zonas de mayor contaminación acústica dentro de la institución, cuáles podrían ser las medidas para evitarlo, en qué forma, por ejemplo, si queremos ya reflexionar desde un punto de vista cualitativo, en qué forma eso puede afectar el comportamiento de los estudiantes en el aula, porque son distractores que perturban la calidad del espacio y del clima áulico, entonces todo eso se puede pues, someter a valoración. Y fíjense que son situaciones fáciles a través de una aplicación que está en Play Store. Entonces, bueno, no la voy a mostrar por acá, pero ya les dejo esta información, ya se la voy a dejar a mi compañero para que el ingeniero se la haga llegar por el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues con esta pequeña introducción quedo pues a disposición de cualquier pregunta, de cualquier interrogante que quieran plantear. Y bueno, pues agradecida por su presencia, agradecida por la disposición que han tenido de compartir en este espacio. Recuerden que nuestro crecimiento didáctico y profesional es lo que marca también la mejora en la marcha educativa y en la calidad del trabajo que nosotros realizamos. Nos debemos a nuestros estudiantes y cada vez que nosotros disponemos de este tiempo para crecer, por supuesto que eso se manifiesta en un comportamiento favorable en el aula, con climas didácticos innovadores, con procesos de crecimiento mutuo que por supuesto mejoran el crecimiento también de nuestros estudiantes. Agradecida por esta presencia y por esta disposición. Sé que contamos en Venezuela con un grupo de docentes maravillosos, con muchísima disposición y resilientes, y por eso pues les felicito a ustedes también y agradezco la presencia en este espacio. Bien, hasta una nueva oportunidad. Y tenemos una sola pregunta tenemos por aquí. Para este año se puede explicar. Para cualquier año, el sonómetro para cualquier año. El sonómetro se puede aplicar para cualquier año realmente. La clase grabada sí se les envía al grupo y el material también se les enviará por allí. Recuerden que el contenido como tal de logaritmos está ubicado ya para un nivel de cuarto o quinto año, los chicos de mayor edad. Sin embargo, el sonómetro sí lo podemos utilizar en cualquier nivel, inclusive a nivel de básica. El sonómetro no amerita realmente una guía muy profunda, pero yo les voy a compartir los materiales para que ustedes tengan a disposición y puedan ubicar exactamente los nombres con los cuales los pueden ubicar en Play Store. Las clases donde utilicen el sonómetro pueden ser inclusive clases de chicos de primaria. Las de logaritmos un poco más avanzadas ya sí ameritan un poquito más de manejo conceptual y manejo procedimental, precisamente cuarto y quinto año. Inclusive en básica ustedes pueden hacer referencia a los crecimientos poblacionales, los crecimientos de bacterias,
Por ejemplo, las contaminaciones de las fuentes de agua, cómo pueden las bacterias crecer exponencialmente y generar pues, un riesgo para el humano. Ustedes pueden aprovechar inteligencia artificial para hacer algunas simulaciones de estos comportamientos que podemos ver en otro espacio de un nuevo taller y entonces pues hacerles saber a los estudiantes que hay ciertos procesos químicos allí, pero que no necesariamente ameritan pues de un manejo matemático profundo. Ya les voy a mandar la guía donde aparecen estas aplicaciones para que las tengan a disposición. Sí, en los programas de manos a la siembra también, porque hay aplicaciones con pH, aplicaciones con niveles de urea, todo eso tiene su explicación química, física y matemática allí subyacente. Bien, yo creo que ya podemos dejar de compartir por acá.